NIC 7, Norma Internacional de Contabilidad 7. Integrantes: Linda Sandovalín, José Sánchez, Irene Guato, Jonathan Cortés. Objetivo. El objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujo de efectivo en el que los flujos de fondos del periodo se clasifiquen según si proceden de actividades de operación, de inversión o de financiación. Alcance. Una entidad prepara un estado de flujo de efectivo de acuerdo con los requerimientos de esta norma y los presentará como parte integrante de sus estados financieros para cada periodo en que sea obligatoria la presentación de estos. Beneficios de la información sobre flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo permite la evaluación de los cambios de los activos netos de una entidad, la estructura, los importantes y las fechas de los respectivos flujos de efectivo. La información histórica de los flujos de efectivo es utilizado como indicador de importante. También es esencial para comprobar la información pasada respecto a los flujos futuros. Definiciones. Efectivo. Es el tanto del efectivo como los depósitos bancarios a la vista, equivalentes al efectivo. Son inversiones a corto plazo. Flujos de efectivo. Son entradas y salidas de efectivo. Actividades de operaciones. Son actividades que representan la principal fuente de ingresos de una entidad. Actividades de inversión son las son las de adquisiciones y posiciones de activos a largo plazo. Actividades de financiación son aquellas que producen cambios en el tamaño, composición de capitales propios y préstamos tomando por la entidad. Efectivo y equivalentes al efectivo. Aquellos que se obtienen más para cumplir los pagos a corto plazo, lo cual la inversión cumple un equivalente al efectivo. Cuando el lapso de vencer es corto, las inversiones en el patrimonio se excluyen de los equivalentes al efectivo, a menos que sean equivalentes. Los préstamos bancarios son considerados como actividades de financiación. Se debe considerar que los flujos en efectivo no incluyen ningún movimiento entre las partidas que se constituyen en el efectivo y los equivalentes al efectivo de la operación de inversión o financiación de cualquier entidad. Presentación de un estado de flujos del efectivo. Aquel estado informará el estado del flujo del efectivo prestados en un periodo anterior. Para una mejor verificación se clasificarán por actividades de inversión, de operación y de financiación. Las entidades prestarán el flujo del efectivo de la manera más apropiada que crean según la naturaleza de sus actividades. Las transacciones pueden contener flujos de efectivos pertenecientes a diferentes categorías. Ejemplo, cuando el reembolso de un préstamo incluye capital e interés, la cual aparte de capital se clasifica como actividades de operación y la devolución como actividad de financiación. Ejemplo, cuando el reembolso de una prestación incluye interés, la, eh, la cual la parte del capital se clasifica como actividad de operación y la devolución como actividad de financiación.
Actividades de operación. El importante de los flujos en efectivo es el indicador clave de las actividades que hayan generado fondos líquidos suficientes para el reembolso de préstamos. Los flujos del efectivo derivan de las transacciones que obtengan principal, fuentes de ingreso de actividades ordinarias de la entidad. Una entidad puede conceder préstamos mediante intermediación y por acuerdos comerciales habituales, las cuales son consideradas como inventarios adquiridas para vender, para revender, lo cual las actividades de flujos de efectivo de dichas operaciones se clasifican como procedentes de actividades de operación, lo cual están relacionadas como actividades que constituyen la fuente de ingreso de actividades ordinarias de la entidad. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación. Cobros procedentes de ventas de bienes o prestaciones de servicios. Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos. Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios. Pagos a empleados. Pagos a devoluciones de impuestos sobre las ganancias. Cobros y pagos derivados de contratos que se obtienen para intermediación. Actividades de financiación. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la entidad. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación son los siguientes. Cobros procedentes de las emisiones de acciones u otros instrumentos de capital. Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía. Préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamos, ya sea a largo o a corto plazo. Reembolsos en efectivo de fondos tomados en préstamos y pagos realizados por el arrendatario para reducir una deuda pendiente procedente de un arrendamiento. Información sobre flujos de efectivo de las actividades de operación. La entidad, sobre informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones usando uno de los dos siguientes métodos. Método directo, según el cual se presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Método indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pagos diferido y acumulaciones. Se aconseja a las entidades que presenten los flujos de efectivo de las actividades de operaciones utilizando el método directo. Este método suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuro, la cual no está disponible utilizando el método indirecto. En este método directo, la información acerca de las principales categorías de cobros o pagos en términos brutos puede ser obtenida por uno de los siguientes procedimientos: utilizando los registros contables de la entidad o ajustando las ventas y el costo de las ventas. Para el caso de las entidades financieras, los intereses recibidos e ingresos asimilables y los gastos por intereses y otros gastos asimilables.
así como otras partidas en el estado de resultado integral. En el método indirecto, el flujo neto por actividades de operación se determina corrigiendo la ganancia o la pérdida por los efectos de los cambios habidos durante el periodo de los inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operación. Las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisión, impuestos diferidos, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas y participaciones en ganancias no distribuidas, de asociadas y todas las otras partidas cuyos efectos monetarios se consideren flujos de efectivo de inversión o financiación. Información sobre flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación. La entidad debe informar por separado sobre las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y financiación, excepto por lo que se refiere a los flujos de efectivo descritos en los párrafos 22 y 24, que pueden ser incluidos en términos netos. Información sobre flujos de efectivo en términos netos. Los flujos de efectivo que proceden de los siguientes tipos de actividades de operación, de inversión y de financiación pueden presentarse en términos netos, cobros y pagos por cuentas de clientes, siempre y cuando los flujos de efectivo reflejen la actividad del cliente más que la correspondencia a la entidad, y cobros y pagos procedentes de partidas en las que la rotación es elevada, los importes grandes y el vencimiento próximo. Ejemplos de cobros y pagos. La aceptación y reembolsos de depósitos a la vista por parte de un banco, los fondos de clientes que posee una entidad dedicada a la inversión financiera, los alquileres cobrados por cuentas y pagos a los poseedores de propiedades de inversión. Los siguientes flujos de efectivo procedentes de las actividades de una entidad financiera pueden presentarse en términos netos. Pagos y cobros por la aceptación y reembolso de depósitos con una fecha fija de vencimiento. Colocación y recuperación de depósitos en otras instituciones financieras. Y anticipos y préstamos hechos a clientes, así como el reembolso de tales partidas. Los flujos del efectivo en moneda extranjera permite utilizar la tasa de cambio de acuerdo al cambio del efectivo, es decir, al valor que se encuentre presente en el momento de realizar el cambio, ya que a menudo varía la tasa de cambio en la intereses y dividendos. Los flujos del efectivo correspondientes a los intereses recibidos y pagados y a los dividendos percibidos deben ser presentados por separado, lo cual debe ser clasificado en forma coherente, periodo a periodo, de acuerdo a su naturaleza. Durante el periodo del importe total de intereses pagados será revelado en el estado de flujos del efectivo para indicar si ha sido reconocido como gasto o capitalizado en el periodo actual. Los intereses pagados, intereses y dividendos percibidos se clasificarán en las entidades financieras como flujos de efectivo por actividades de operación, los cuales serán clasificados como procedentes de actividades de operación. Los dividendos pagados pueden clasificarse como flujos del efectivo de actividades financieras. Impuesto a las ganancias.
Los flujos del efectivo procedentes de pagos relacionados con impuestos a las ganancias deben ser representados por separado y clasificados como flujos de efectivo procedentes de actividades de operación. Los impuestos pagados se clasificarán como flujos del efectivo de actividad de operación, lo cual, si se presenta el caso de distribuir el pago de impuestos en más tipos de actividades, se dará a conocer el informe del importe total de impuestos pagados en el periodo. Inversiones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. Cuando se realice la respectiva contabilidad de una asociada, negocio conjunto o subsidiario, aplicando el método del costo, un inversor limitará la información en el estado de flujos del efectivo. La entidad que informe acerca de su participación en un asociado o conjunto, utilizando el método de participación, incluirá en el estado de flujos del efectivo anteriores por inversiones. Cambios en las participaciones de propiedad en subsidiarias y otros negocios. Los flujos de efectivo, agregados procedentes de la obtención o pérdida del control de subsidiarias u otros negocios, deben presentar por separado y clasificar como actividades de inversión. La entidad presentada, cada extremo presente en el periodo. La contraprestación total pagada o recibida, la contraprestación en efectivo y sus equivalentes, el importe de efectivo y equivalentes al mismo en las subsidiarias o negocios en los que se puede obtener o perder el control. El importe de los activos y pasivos distintos del efectivo y equivalentes al efectivo. 40. Una entidad de inversión en una subsidiaria, que se requiera medir el valor razonable con los cambios de los resultados. Las consecuencias sobre el flujo de efectivo de la pérdida de control no se deducirán de los resultados de la obtención de control. El importe agregado del efectivo pagado o recibido como contraprestación se incluirá en el estado de flujos del efectivo neto. Los flujos de efectivo que surgen de cambio en las participaciones de una subsidiaria que no da lugar a una pérdida de control se clasificarán como flujo de efectivos procedentes de actividades de financiación. Los flujos de efectivos que surgen de cambios en las participaciones de una subsidiaria que no da lugar a una pérdida de control, como la compra y venta posteriores por la controladora de instrumentos de patrimonio de una subsidiaria. Aquellas se contabilizarán como transacciones de patrimonio. Transacciones no monetarias. ¿Qué es una transacción? Es un acuerdo comercial que se lleva a cabo entre dos partes. Económicas hablando, es un convenio de compra y venta. Sin duda, una transacción también implica un intercambio de bienes y servicios a cambio del pago de una cantidad monetaria denominada precio. ¿Qué es una transacción no monetaria? Es un contrato de acuerdo de negocios o eventos económicos en el que una compañía no distribuye ninguna cantidad de dinero. Los contadores frecuentemente llaman a este tipo de transacciones una transacción no monetaria o elemento no monetario. Se clasifican en transacciones no recíprocas entre entidades y sus dueños, como son el pago de dividendo en bienes o en especies o la distribución de activos efectuados para disminuir el capital o adquirir temporalmente acciones propias. Transacciones no recíprocas entre una entidad y tercera, como son donaciones a instituciones que no persiguen fines de lucro, intercambio de activos y servicios tales como entrega de inventarios o cambio de activos fijos u otros inventarios como una forma
de vender los productos entregados de inventarios a cambios de otros inventarios, como una forma de suplir ciertas faltas monetarias de determinado producto para la venta y intercambio de activos fijos, de aporte de capital en bienes o en especies. Cambios en los pasivos que surgen en las actividades financieras. Una entidad revelará la información que permite a los usuarios de los estados financieros de evaluar los cambios en pasivos producidos por actividades de financiación, incluyendo tanto los derivados de flujos de efectivos como los que nos implica flujos de efectivos, cambios en el valor razonable y en otros cambios. Los pasivos que se derivan de actividades de financiación son pasivos para los que flujos de efectivos se han clasificado o se clasificarán en el futuro. En el estado de flujos de efectivo, como flujos de efectivo, proceden las actividades de financiación, además de los requerimientos de información a revelar en el párrafo 44A. También se aplica a información en las actividades financieras y los flujos de efectivo procedentes de estas actividades de financiación se han incluido o se incluirán en el futuro dentro de los flujos de efectivos procedentes de actividades de financiación. Componentes de la partida efectiva y equivalentes al efectivo. El efectivo y sus equivalentes incluyen la caja, los dispositivos a la vista en entidades bancarias y otras inversiones a corto plazo, de gran liquidación y bajo riesgo con un vencimiento original de 2 meses o menos, mantenidas con el propósito de cubrir compromisos de pago a corto plazo. Los sobregiros bancarios se presentan como un pasivo en el estado de situación financiera, pero como netos en el efectivo y equivalentes en el estado de flujos de efectivo. Otras inversiones a revelar. Las entidades deben revelar sus estados financieros acompañados de un comentario por parte de la gerencia. Cualquier importe significa de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté disponible para ser utilizados por ella mismo o el grupo al que se pertenece. Existen diversas circunstancias en las que los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo mantenidos por la parte no están disponibles para hacer el uso por parte del grupo. Puede ser relevante para los usuarios conocer determinadas informaciones adicionales sobre la entidad que les ayuden a comprobar sus propósitos financieros y liquidez. Otra información a revelar. El importe acumulado de flujos de efectivos que representan incrementan en la capacidad de operación separada de aquellos otros que se requieren para mantener la capacidad de operación de la entidad y el importe de los flujos de efectivo por actividades de operación de inversiones de financiación que proceden de cada uno de los segmentos sobre los que debe informarse. Toda entidad que no esté invertida adecuada en el mantenimiento de su capacidad operativa puede estar perjudicando su rendimiento futuro a cambio de mejorar la liquidez presente y distribuciones de ganancias a los propietarios. Fecha de vencimiento. Esta norma internacional de contabilidad tendrá vigencia para los estados financieros que cubren periodos que comienzan a partir del 1 de enero. Una entidad aplicará estas modificaciones a periodos anuales que comienzan a partir del 1 de julio del 2009, NIC 27 a periodos anteriores. Las modificaciones deben aplicarse tanto a estos periodos
Las modificaciones deberán aplicarse de forma retroactiva. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2009. Si una entidad aplicase esta modificación en el periodo anterior, revelará este hecho y aplicará el párrafo 68A de la NIC 16. Si una entidad aplicase la modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplica la NIC 10 y NIC 11 y una entidad aplicase estas modificaciones con anterioridad. Utilizará también todas las modificaciones incluidas en entidades de inversión al mismo tiempo. Gracias por su atención.